cooperativas en realidad están en un régimen muy informal. En realidad, las cooperativas medianamente pagarán sus, no sé, las regalías y nada más. En realidad, muchas cooperativas no llevan un registro del personal que trabaja con ellos, no hacen la presentación de sus planillas de pago al Ministerio de Trabajo. En fin, en realidad las cooperativas mineras son instituciones o son agrupaciones totalmente informales, ¿no? Entonces, difícilmente alguien realizaría el control del cumplimiento de la responsabilidad social y de la responsabilidad laboral, en este caso en el tema del cuidado del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Trabajo medianamente está haciendo un control. Sé de muchas inspecciones que han realizado el Ministerio de Trabajo. Cada Ministerio de Trabajo en cada ciudad tiene su departamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces sé que ellos han realizado varias inspecciones a varias cooperativas acá en Potosí, especialmente, ¿no? Pero medianamente no están logrando lo que en realidad se debería conseguir, ¿no? Entonces, muy difícil que las cooperativas mineras cumplan con estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lamentable, pero así es. Bien, Inge, otra consulta. dígame. Inge, yo he trabajado las gestiones 2015-2016 en Comibol Catavi. Ajá. Y la primera vez cuando he ingresado me han dado mi casquito, me han dado mi overol. Lo demás tienes que comprarte, ok. Después me he salido el 16 y he ingresado el 18. Estaba ya, he vuelto a postular ya con título. Pero no me han dado ni casco ni nada. Si quieres, te compras. Tienes que hacer todo lo posible. Y es una empresa estatal, Comibol. En esas instancias, ¿a quién podría llegarme a quejar, digamos, esas veces? Claro, como te digo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo estamos en realidad comenzando, ¿no? Pero obviamente una institución pública como Comibol sí tiene un estándar de seguridad y salud, ¿no? Entonces, tiene un sistema de gestión de seguridad y salud, Comibol. Tiene muchos responsables de seguridad y salud en el trabajo. Tiene un gerente incluso de seguridad y salud, ¿no? Entonces, la queja debería hacerse llegar al Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, en realidad, Comibol al ser un aparato institucional bien grande, es lo contrario a las cooperativas. Las cooperativas son pequeñitas y por eso no pueden cumplir con todo lo que se les exige. Pero Comibol, en cambio, es una muy grande, ¿no? Entonces tiene muchas filiales o muchas empresas pequeñas que forman parte de Comibol. Entonces, mmm, la, el cumplimiento de los estándares de seguridad es bien variable. Entonces, puede ser que no sé, en Catavi no se cumpla, ¿no? Pero, por ejemplo, en Vinto sí se cumple, ¿no? Y Vinto también es de, es algo, digamos, no se puede, ¿no? Pero que sí puede ser sujeto a alguna denuncia en el Ministerio de Trabajo. Hay una norma normativa y con los requisitos de seguridad mínimos para sus trabajos. En esa época se sigue haciendo ahora los trabajadores. Ahora, ¿no? Casco, guantes de goma, guantes de cuero, el overol. Y a veces pasaba que, bueno, hay de todo, ¿no? En los trabajadores, muchos de estos recibían y lo vendían, ¿no? Caso de eso hemos descubierto muchos casos de esos. Y bueno, al tratar de sancionar, era complicado. Ahora, hemos tenido accidentes. Yo me acuerdo cuando
estamos viendo la normativa desde el punto de vista de cumplimiento por parte de las empresas, pero también hay que analizar el otro lado, ¿no? Eh, cómo nosotros como obreros, como trabajadores, como eh, capital humano de la sociedad, ¿no? Enfocada al bienestar del trabajador, ¿no? Entonces, en materia laboral, el trabajador tiene en realidad el 99.9% de, de certeza, podríamos decir, o de seguridad, ¿no? Entonces, si yo soy un trabajador y le meto un juicio a mi empresa, tengo el 99.9% de posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque soy trabajador y el Ministerio de Trabajo, o en realidad la legislación laboral, da la prioridad al trabajador, ¿verdad? Y de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, desde trabajadores que reciben la dotación y que la están revendiendo, desde trabajadores que utilizar, en fin. O sea, hay varias cosas que debemos analizar y como dice Néstor, nosotros como supervisores de seguridad tenemos que generar nuestras evidencias del cumplimiento de la responsabilidad laboral o de la responsabilidad social que tiene la empresa con los trabajadores, ¿no? Nosotros como supervisores de seguridad o como prevencionistas somos en realidad parte patronal. En realidad estamos trabajando para la empresa, entonces tenemos que defender el bienestar de nuestro patrón, en realidad. Entonces, tenemos que ir generando una serie de evidencias de la dotación. Por ejemplo, si yo le voy a dotar al trabajador el EPP para la gestión, una recepción del material que estoy dotando. Si el trabajador ha gastado los guantes y tiene que hacer un recambio de guantes, tengo que hacerle firmar. En realidad, el trabajo del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, no sé, tiene mucho de trabajo de oficina. Es enterrarse en papeles de evidencias, pero en realidad en algún momento esas evidencias, esos papeles le van a dar posibilidad a la empresa de que se pueda defender también. Bien, vamos a seguir adelante. Todos estos temas, todos estos comentarios que han ido saliendo son muy interesantes y van a ir viendo que vamos a ir entrando en materia. Entonces vamos a ir entrando en más especificidad, vamos a ir entrando en cada uno de los detalles. Vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema, a ver, ¿dónde lo tengo el siguiente tema? Tema 4. Acá está. El tema 4 se llama identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este tema que estoy seguro de que les va a gustar porque es mucho más práctico, es mucho más bonito y más amigable para todos, ¿no? Entonces, vamos a ver, tema 4. Como siempre, las recomendaciones de principio de la charla. A ver, dice Raúl, ¿qué pasa si la alta dirección no está comprometida con la dotación de... Enseguida leemos los chats, por favor. Bien, el proceso general de la salud y seguridad ocupacional. ¿Cuáles son las dificultades para la gestión de salud y seguridad ocupacional? La principal dificultad que vamos a encontrar cuando queremos implementar un sistema o la seguridad de salud en el trabajo, básicamente es por dónde empiezo. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, no sabemos por dónde empezar muchas veces y no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, esa es la principal dificultad que vamos a tener, ¿no? Pero obviamente tenemos que comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Hacer un levantamiento, un relevamiento base, un levantamiento que nos dé un parámetro de dónde estamos comenzando, ¿no? Entonces, lo primero que tendrá que hacer un supervisor de seguridad o un prevencionista, hacer un recorrido por la planta, por las oficinas y ver qué está pasando en realidad. Si cómo están trabajando los trabajadores, si las áreas son adecuadas, si hay condiciones mínimas de seguridad y de bienestar, si
hay elementos que puedan infringir daño en el trabajador, en fin, todas esas cosas las tenemos que hacer. El primer paso entonces es un diagnóstico, ¿no? Entonces, el proceso general de la salud y seguridad en el trabajo, o sea, salud ocupacional, es la prevención, la preparación y las respuestas a las emergencias, ¿no? Entonces, obviamente, para que no hayan emergencias, trabajaremos en la prevención. Nos prepararemos y responderemos a las emergencias. En realidad, si ustedes ven, es un ciclo, es un círculo que siempre analizar lo que ha ocurrido y ver de qué manera reforzamos esta metodología, reforzamos, vemos alguna herramienta para exigirle al trabajador el cumplimiento de nuestras normativas de prevención. ¿Cuáles son los componentes del proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional? La prevención, como primer punto, la preparación y las respuestas, ¿no? Entonces, este es un ciclo que se va a ir repitiendo, ¿no? Prevención, preparación, respuesta y revisión, ¿no? Entonces, es un ciclo que se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces, obviamente, de ahí la importancia de realizar la investigación de accidentes, ¿no? Ver los accidentes, por qué han pasado. No sé, les pongo un ejemplo. El 7 de mayo del año 2019, en la obra en la que estoy trabajando, tuvimos un evento, un accidente grave. Uno de los chicos que llegó el primer día a trabajar con nosotros, bueno, que el contratista no había, primero que nada, no había reportado que estaba entrando un nuevo empleado o un nuevo ayudante, se puso a trabajar, estaban realizando el encofrado de una estructura de hormigón. Entonces el contratista le dijo a este ayudante, a este jovencito, que vaya y corte una madera para hacer unas estacas. Entonces le preguntó si sabía utilizar la sierra circular y el chico dijo que sí. Entonces fue y agarró la sierra circular y le metió. Y lamentablemente perdió 3 dedos. Entonces se ha hecho el análisis del accidente, se ha hecho la investigación del accidente y se ha concluido que, primero, no se había reportado el ingreso de personal nuevo. No se había realizado la capacitación o la inducción de seguridad para el trabajador nuevo. Una norma básica de la inducción de seguridad dice que una persona que no esté capacitada para la manipulación de una herramienta no debe realizarla, ¿no? Este chico no debería haber realizado la manipulación de la sierra circular. Entonces, básicamente son dos cosas las que se han incumplido. Entonces, ¿qué haremos? No, prepararemos, seremos más rigurosos en el control del ingreso de personal nuevo. Seremos más rigurosos en el control de la capacitación, de la inducción de seguridad al personal nuevo, ¿no? Entonces, preparamos. ¿Qué vamos a hacer preparando? Vamos a preparar nuestro material para la capacitación, vamos a preparar volantes, vamos a preparar todo un material de difusión de lecciones aprendidas para evitar que vuelvan a suceder ese tipo de accidentes. Haremos una respuesta, ejecutaremos todo lo que hemos planificado y revisaremos cómo nos está yendo, ¿no? Entonces, ese es un ciclo, que ese es el proceso general, es el proceso grande de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es la aplicación sistemática de métodos capaces de identificar, estimar, valorar con el fin de priorizar y tomar las acciones para el control de los mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para que no ocurra un accidente, ponerle un freno, ponerle un alto a las condiciones de riesgo que podamos identificar, ¿no? La identificación, evaluación y control de los riesgos son la base para todo el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? El peligro, ya lo hemos dicho hace rato, pero lo vamos a volver a insistir, vamos a volver a insistir. El peligro es cualquier fuente con potencial de causar daño o lesión o problemas en la salud, daños a la propiedad y al medio ambiente o a la imagen empresarial, ¿no?
Entonces, como hemos dicho, hay peligros físicos, químicos, mecánicos, económicos, eléctricos, biológicos. Bien, a ver, vamos a ver. Estimados. Buenas noches. A ver, no sé, no sale el nombre, pero Javier, por favor, Javier. Sí. Buenas noches, señor Luz. Entre la probabilidad y la severidad de los daños con relación a la ocurrencia de un hecho específico, ¿no? Entonces, acá tenemos una fórmula que la vamos a utilizar siempre como prevencionistas, que es esta fórmula, ¿no? El riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, el peligro es la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? El peligro es una fuente potencial que puede causar daño. Peligro es trabajar en altura en este caso. Y el riesgo laboral es, en este caso, que el señor se caiga, ¿no? Entonces, tenemos una fórmula para calcular el riesgo laboral, que es esta, ¿no? El riesgo laboral es igual a la probabilidad por la severidad, ¿no? Entonces, esa es nuestra fórmula. Si quieren, bueno, generalmente, pasada la clase, subimos la presentación a la plataforma, entonces no hay posibilidad de que perdamos ningún tipo de información. Bien, ¿qué será la probabilidad? La probabilidad es una frecuencia probabilística, ¿no? La posibilidad de que causa un daño en un periodo de tiempo dado, ¿no? Entonces nosotros en prevención utilizamos esta fórmula. ¿Qué quiere decir? La prevención, que es igual a 24 accidentes por año, ¿no? Ese es nuestro parámetro, nuestra probabilidad. La probabilidad está en función de la frecuencia y duración de la exposición al peligro, las posibilidades técnicas o humanas para evitar o limitar el daño y las deficiencias del medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente en un mes? Nuestra probabilidad de sufrir un accidente en un mes será la probabilidad igual a 24 accidentes dividido entre 12, son los 12 meses del año, 2 accidentes por mes. Esa será nuestra probabilidad de accidentabilidad, ¿no? ¿Qué será la severidad? La severidad es la frecuencia probabilística, que es la gravedad o magnitud de los daños de un evento no deseado. La severidad expresa la magnitud del daño sobre la frecuencia de veces dadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? La severidad es igual a la fatalidad sobre el número. Entonces, en este caso, digamos, dos fatalidades, o sea, 2 muertes sobre los 24 en el año que hemos puesto, por ejemplo, la severidad será de 0.08, ¿no? Entonces, es el cálculo de la severidad. La severidad está en función de la disponibilidad de EPP y la eficiencia de la reacción a la contingencia, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a repetir. La probabilidad, ¿qué es la probabilidad? La frecuencia en la que un suceso puede ocurrir. O sea, no sé, para eso llevamos estadísticas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces un trabajador? Este año 2 veces. Bueno, esa es nuestra probabilidad, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver para qué nos va a servir eso. La severidad, ¿cuánto daño se hace el trabajador que se cae al ingresar a la operación? El talón, no sé. Es nuestra severidad. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo del riesgo, ¿no? ¿Cuál será el riesgo de sufrir un accidente con fatalidad en un mes, ¿no? De acuerdo a nuestros datos de ejemplo anteriores, ¿no? El riesgo será 2 veces el accidente por mes por nuestra fatalidad dividido entre el número de accidentes, ¿no? Entonces, este será el riesgo calculado, ¿no? El riesgo es la prioridad para el control de los riesgos. La prioridad para el control de los riesgos aumenta de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el nivel de riesgo, la prioridad del control de este riesgo es más alto, ¿no? Entonces, será más urgente controlar este riesgo. Mientras más alto el riesgo, más urgente
la prioridad para controlar. Y el riesgo es lo que puede pasar eventualmente estando cerca, ser atacados o incluso tener alguna lesión por parte de León, ¿verdad? Muy Eso bien, sería Beyman. Muy bien, Beyman. Entonces, en el concepto básico que tenemos de riesgo y de peligro, el peligro es obviamente el león. Y el riesgo es obviamente que el león nos coma, ¿no? Entonces, para que entendamos la diferencia entre el peligro y el riesgo. Bien, acá vamos a ver. Es un ejemplo sobre el peligro y riesgo. Acá este señor está trabajando en altura y nos está mostrando el peligro, dice, el trabajo en altura y el riesgo que es el caerse, ¿no? Entonces, acá estamos calculando el riesgo de caída con lesión, ¿no? Como hemos dicho, la probabilidad de que ocurra, cuántas veces ha ocurrido en un año pasado, digamos, y la severidad, cuánto daño se ha hecho el trabajador que se ha caído la última vez, ¿no? Entonces, eso es básicamente el cálculo del peligro y del riesgo. Vamos a entrar a conceptos generales. ¿Qué será un acto inseguro? Generalmente todos los accidentes laborales ocurren por dos motivos, ¿no? O sea, todo accidente laboral ocurre por dos causas, o dos motivos. La primera causa, el acto inseguro, y la segunda causa, la condición insegura, ¿no? Entonces, es el comportamiento de la persona que fuera de las normas y procedimientos de trabajo, que ejecuta trabajos fuera de las normas y procedimientos. Son accidentes y accidentes, ¿no? Entonces, el acto inseguro es aquel incumplimiento de una persona a lo que está establecido, a la norma o incluso a lo básico, digamos, a lo lógico, ¿no? Entonces, este señor, miren, a este señor le han dicho que no se suba a un andamio que esté improvisado, pero el señor no hace caso y se ha subido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este señor? Se va a caer. Entonces, en realidad, este señor está incumpliendo una norma, está actuando de manera incorrecta. Este es un acto inseguro. Los actos inseguros los cometen las personas. ¿Listo? ¿Qué será una condición insegura? Una condición insegura es una condición física en el ambiente de trabajo, una deficiencia, que está fuera de la norma y procedimiento, y es una fuente potencial de causar incidente o accidente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una condición segura. Miren, es un andamio que está totalmente improvisado. ¿Y qué va a pasar con este andamio? El que suba se va a caer y, bueno, se va a matar, ¿no? Entonces, en realidad, la condición insegura son las condiciones fuera de norma, ¿no? Las condiciones inseguras son materiales, ¿no? Si los actos son de las personas, las condiciones son de las cosas o de las cosas materiales, ¿no? En realidad. Entonces, un accidente ocurre por dos razones. Un accidente puede ocurrir por un acto inseguro o por una condición insegura. El accidente puede ocurrir por la negligencia de una persona o por las malas condiciones del equipamiento, del mobiliario, ¿no? Entonces, esas son las dos causas para que ocurra un accidente. ¿Qué será un incidente? Un incidente es un acontecimiento no deseado. Nadie desea que ocurra un incidente, que con un ligero cambio en las condiciones pudo causar un accidente. Es un casi accidente, es un síntoma de un accidente y es importante para tomar acciones preventivas y correctivas, ¿no? A ver, vamos a ver de nuevo. Miren, o sea, si ustedes se dan cuenta, el martillito este está cayendo, ¿no? Si caía un poquito más a la izquierda, le caía al señor y era considerado un accidente. Pero en realidad, como no le cayó al señor, es considerado un incidente. Entonces, casi pasa un accidente. Eso es lo que quiere decir un incidente, ¿no? Entonces, puede ser un incidente material o puede ser un incidente personal. Por ejemplo, si el martillo le cae cerca de un vehículo, casi ha sido un incidente material porque va a causar un material.
Y si cae cerca a una persona, casi es un accidente o es un incidente personal, ¿no? El accidente. El accidente es cualquier acontecimiento que interrumpa o interfiere el proceso normal de una actividad, ocasionando lesión o fatalidades en las personas, daños al medio ambiente, los bienes materiales y la imagen empresarial, ¿no? A diferencia del incidente, el accidente sí causa daño. Puede ser un daño leve, un daño grave o un daño fatal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre accidente. Bien, ¿cuál es el proceso de casualidad de un accidente? Siempre que ocurre un accidente, tuvo que ocurrir una cadena de eventos que no se controló en ninguna de sus etapas, ¿no? Falló la administración de seguridad. Y hubieron causas físicas o humanas, se produjo un evento y obviamente se originó una pérdida, ¿no? Las fallas en la administración de investigación de accidente, tenemos que verificar cuáles han sido las fallas de administración de la seguridad, cuáles han sido las causas o el origen, ¿no? Las causas físicas, tenemos que analizar cuál ha sido el acto inseguro o condición insegura que ha ocasionado el accidente. En cuanto a los eventos, tenemos que ver qué material peligroso o energía liberada ha causado el accidente o ha provocado el accidente. Y pérdidas, cuáles han sido los daños o pérdidas materiales o personales que ha producido el accidente. Este es el proceso de casualidad de un accidente, ¿no? Muy bien. Causas, clasificación y codificación. La prevención de los accidentes de trabajo requiere la aplicación de varias técnicas, entre las que se encuentra la investigación de accidentes, que está dedicada a identificar las causas que los han producido para definir las medidas más adecuadas para su prevención. Vamos a en 2 o en 3 grupos cuáles son las causas de un accidente que se tengan que deber o se deban a las condiciones de los espacios de trabajo, ¿no? Si analizamos los accidentes que se han producido por las condiciones de los espacios de trabajo, tenemos que decir que o la configuración de los espacios de trabajo es mala, es deficiente, o no existe orden y limpieza, tienen agentes físicos en el ambiente que pueden causar el accidente. Por ejemplo, si yo estoy realizando un trabajo en un espacio muy pequeño, muy reducido, es muy probable que me accidente. Peor todavía si ese espacio está totalmente desordenado y no está limpio, ¿no? Cuando hay elementos en el piso o cuando hay aceite liberado en el piso, no sé. Entonces, es muy probable que me accidente. Y cuando hay agentes físicos en el ambiente, ¿no? O sea, puede haber humo, puede haber polvo, en fin, agentes físicos que pueden aumentar la probabilidad de que un accidente ocurra por causa de un espacio de trabajo, ¿no? Otra causa de los accidentes son las instalaciones de servicio o protección. Por ejemplo, el diseño, la construcción, la ubicación, el montaje, el mantenimiento, la reparación y limpieza de las instalaciones de servicio o protección. Se puede deber a estas causas esos factores pueden ser causales de un accidente, ¿no? O sea, por ejemplo, si las gradas de una empresa o de una planta están mal diseñadas, por ejemplo, si la huella y contrahuella no siguen una determinada dimensión recomendable, ¿no? Entonces, seguramente el trabajador se va a caer, ¿no? Si la construcción ha sido deficiente, por ejemplo, si hay fallas en la construcción, si los muros no son seguros o si las escaleras no son seguras, también va a haber un accidente. Si la ubicación es mala, por ahí, no sé, la ubicación está de frente hacia el lado que sopla el viento, por ejemplo, es más probable que alguien se pueda caer, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no? Los elementos y dispositivos de protección de las instalaciones de servicio o protección, por ejemplo, un ambiente que no tenga barandas o que las gradas no cuenten con pasamanos, ¿no? Entonces, esos son factores que van a causar accidentes, ¿no? Y dependen de las instalaciones. Otro factor es la señalización e información de las instalaciones de servicio y protección. Toda instalación industrial debe tener una señalización. Debe indicarnos, por ejemplo, no sé, si hay un tramo que va a tener gradas,
tendrá que haber un letrero que diga que en ese tramo existen gradas, ¿no? No sé, no vaya a ser que yo estoy llevando una carga y no puedo ver hacia adelante, entonces no veo no hay ningún letrero que me diga que hay unas gradas y me caigo, ¿no? Entonces eso obviamente ha sido provocado por la falta de señalización o información. Las máquinas. Suceden accidentes por causa de las máquinas. Por ejemplo, si una máquina está mal diseñada, mal construida o mal ubicada, o no está limpia o no está bien reparada, entonces va a causar un accidente. Si los elementos y dispositivos de protección de las máquinas no son los adecuados, también se van a causar accidentes. Por ejemplo, una polea o un rotor o no sé, un engranaje tendría que tener su guarda, ¿no? O sea, una rejilla que proteja al trabajador y que no se aproxime involuntariamente o voluntariamente y no sea atrapado por la máquina. Entonces, son defectos que también pueden causar accidentes, ¿no? Tercero, que la máquina o que las máquinas no tengan la señalización necesaria y adecuada de peligro y, bueno, obviamente de operación de persona capacitada, en fin, ¿no? Entonces, y otros equipos de trabajo, por ejemplo, no sé, un arnés en malas condiciones, o no sé, o un manlift, un elevador, personas que estén en malas condiciones. Entonces, la seguridad industrial se enfoca en el accidente y en cómo prevenirlo, ¿no? La seguridad industrial ha cambiado mucho desde hace muchos años atrás. Antes la idea de la seguridad industrial era solamente corregir castigar en realidad los incumplimientos de los trabajadores, ¿no? O sea, si un trabajador no se ponía casco, entonces la seguridad industrial antes castigaba a al trabajador que estaba incumpliendo, ¿no? En cambio, ahora se investiga por qué el trabajador no quiere utilizar casco. Tal vez no sea ergonómicamente, no sé, incómodo para el trabajador llevar casco, o hay algún tipo de factor que le obliga al trabajador o que provoca que el trabajador no esté incumpliendo ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, también estudia las fuentes de los accidentes, los agentes de los accidentes, el tipo de accidentes y todo ello con el fin de desarrollar la prevención. Entonces, básicamente, la seguridad industrial es la ciencia que se basa en la prevención de los accidentes de trabajo, ¿no? El accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad leve, moderada, grave o incluso la muerte, ¿no? Bien, Inge, estamos una repitiendo algunos consultita. cosas. Dígame, sí, Inge, una consulta. Néstor, Habíamos sí. dicho en la clase anterior que se puede, bueno, se considera un accidente de trabajo el hecho de que pueda ocurrirse en una oficina, por ejemplo, no necesariamente una obra, en una construcción. ¿No? Algo que yo recuerdo que ocurrió una vez era los ventiladores que hay en los techos, ¿no es cierto? Que a veces son Sí, antiguos, no se hace sí. mantenimiento y demás, cayó y lesionó a un funcionario de una de las oficinas y recuerdo también que se le consideró el grado de incapacidad. En este caso tuvo una incapacidad parcial, ¿no? Se Ajá. hizo después de aquello. Eh, pero a lo que quería llegar, Inge, es que accidentes, pucha, tratar de prevenirlos considerando todas las posibilidades que puedan existir, es un reto grande, ¿no? Para el inspector de seguridad, porque estamos hablando de pisos, gradas, suelos, barandas, las ventiladoras, los mismos equipos electrónicos, las corrientes eléctricas, etcétera, etcétera. Pero yo he visto que en temporada de lluvia mucha gente se cae, ¿no? En los pasillos. Hemos tenido muchísimas cosas. Todo eso se considera como parte de lo que el inspector de seguridad o que la empresa o la entidad debe considerar y prever para evitar este tipo de riesgos, Inge. Claro que sí. En realidad, el prevencionista ve amenazas en todo lo que les rodea, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, si yo la portátil, yo estoy realizando mi trabajo en la computadora portátil,
puede ser de que el cable de conexión a la fuente tenga algún tipo de deterioro y me pueda, no sé, electrocutar. O si es que mi silla, la silla en la que me estoy sentando, tiene algún tipo de deficiencia en una de las patas y se desequilibra y me caigo, ¿no? Entonces, todo en realidad es una amenaza para el supervisor de seguridad. Mucha gente dice, lo del supervisor de seguridad en realidad es un tipo exagerado que ve el peligro en todo, ¿no? Pero en realidad, como estábamos diciendo hace rato,